Parte 3. La unificación de la historia. Capítulo 9. La flecha de la historia. Desde la revolución agrícola, las sociedades humanas crecieron más y se hicieron más complejas, y los constructos imaginados se hicieron más refinados. Los mitos y las ficciones acostumbraron a la gente a pensar y comportarse de determinada manera. Así creamos instintos artificiales que permitieron que millones de extraños cooperaran de manera efectiva. Es lo que ahora llamamos cultura. Durante la primera mitad del siglo XX, los expertos enseñaban que cada cultura era invariable. Cada una de ellas tenía su propia visión del mundo, sus propios sistemas políticos, sociales y legales, que funcionaban de manera tan regular como los planetas que giran alrededor del Sol, sobre todo las culturas abandonadas a sus propios recursos. Se hablaba de la cultura samoana o cultura tasmana, como si siempre hubiera sido así. En la actualidad, se ha concluido que es lo contrario. Toda cultura tiene sus creencias, normas y valores, pero éstas se hallan en flujo constante. No solo pueden transformarse por factores externos, sino también por factores internos, o mejor dicho, sus dinámicas internas, ya que a diferencia de las leyes de la física, que carecen de inconsistencias, todo orden creado por el humano está repleto de contradicciones internas. Las culturas intentan constantemente reconciliar dichas contradicciones, y este proceso impulsa el cambio. Por ejemplo, en la Europa medieval, la nobleza creía a la vez en el cristianismo y en la caballería. Mientras en las mañanas en las misas escuchaban al sacerdote predicar sobre las tentaciones de las riquezas, lujuria y honor, en las noches los nobles tenían banquetes donde se hablaba de sangrientas batallas y de que la muerte era preferible al deshonor. Si alguien cuestiona vuestro honor, solo la sangre puede borrar el insulto. ¿Y qué cosa hay mejor en la vida que ver cómo tus enemigos huyen ante ti y que sus lindas hijas tiemblen a tus pies? La contradicción nunca se resolvió por completo. Un intento desembocó en las cruzadas, donde los caballeros podían demostrar su bravura militar y su devoción religiosa de un solo golpe. Esta contradicción promovió también la aparición de los templarios y de relatos como el del rey Arturo y del Santo Grial. ¿Qué fue Camelot sino un intento de demostrar que un buen caballero puede y debe ser un buen cristiano? ¿Y que los buenos cristianos son los mejores caballeros? Otro ejemplo es el orden político moderno. Al menos desde la Revolución Francesa, se ha llegado gradualmente a la convicción que la libertad y la igualdad son valores fundamentales. Lo malo es que son valores contradictorios. La igualdad solo puede asegurarse si se recortan las libertades de los más ricos. Garantizar que todo individuo será libre de hacer lo que le plazca es inevitablemente una estafa a la igualdad. Toda la historia política del mundo desde 1789 puede considerarse como una serie de intentos de reconciliar dicha contradicción entre los regímenes liberales o los ideales igualitarios del comunismo. Cuando se impuso el primero, llevó a un exceso de libertades que aplastó a los pobres, y cuando se impuso el segundo, llevó a tiranías brutales que querían controlar todos los aspectos de la vida cotidiana. Ambas tienen sus falencias. La política estadounidense contemporánea gira también alrededor de esta contradicción. Mientras los demócratas luchan por una sociedad más equitativa, buscando financiar programas de ayuda a los pobres, los republicanos, en cambio, quieren maximizar la libertad individual, incluso si ello implica que la brecha de ingresos entre ricos y pobres aumente todavía más. De la misma manera
que la cultura medieval no consiguió casar la caballería con el cristianismo, el mundo moderno no logra casar la libertad con la igualdad. Pero esto no es un defecto. Estas contradicciones son una parte inseparable de toda cultura humana. En realidad, son los motores de la cultura. Son los responsables de la creatividad y dinamismo de nuestra especie. Las discordancias en nuestros pensamientos, ideas y valores nos fuerzan a pensar, reevaluar y criticar. En psicología, estos conflictos de valores y creencias tienen un nombre: disonancia cognitiva. Algunos la consideran un fracaso de la psique humana, pero es gracias a ella que se pudo establecer y mantener varias culturas humanas. Es por eso que si un cristiano quiere comprender a un musulmán, no debe buscar en sus valores, sino en las paradojas y contradicciones musulmanas. El satélite espía. La historia, al parecer, tiene una dirección. A lo largo de milenios, las culturas pequeñas se conglutinan gradualmente en civilizaciones mayores. Ello ha dado como resultado que el mundo contenga cada vez menos megaculturas. Esta es, desde luego, una generalización muy burda que solo es verdad a un nivel macro. A un nivel micro, parece que para cada grupo de culturas que se conglutina en una megacultura, existe una megacultura que se descompone en fragmentos. El cristianismo se dividió en numerosas sectas. La lengua latina, aunque se extendió por toda Europa occidental, se dividió en dialectos locales, ahora idiomas nacionales. Y seguro, habrá más casos, pero estas son inversiones temporales en una tendencia hacia la unidad. Para percibir la dirección de la historia, se necesita una posición ventajosa. Se necesita una posición que nos permita comprender procesos a largo plazo. Usando la vista de pájaro, o sea, en términos de décadas o siglos, no sería suficiente. Pero si usáramos el punto de vista de un satélite espía cósmico analizando milenios o más, resultaría clarísimo que la historia se desplaza implacablemente hacia la unidad. Las fragmentaciones de imperios son solo obstáculos. Otra manera de apreciar la dirección general de la historia es contar el número de mundos humanos separados que coexistieron en cualquier momento dado en el planeta Tierra. Aunque hoy en día estemos acostumbrados a pensar el planeta entero como una única unidad, durante la mayor parte de la historia, la Tierra era en realidad una galaxia entera de mundos humanos aislados. Consideremos Tasmania, una isla cerca de Australia, que recién recibió a otros humanos en el siglo XIX. Nadie sabía que los tasmanos estaban allí, y estos no sabían que hubiera alguien más en el mundo. Tasmania hubiera podido hallarse perfectamente en una de las lunas de Júpiter. Ellos vivían en su propio mundo. América y Europa, asimismo, fueron mundos separados durante la mayor parte de sus respectivas historias. En el 378 a.C., mientras en Europa los romanos eran derrotados por los godos, en América se daba el auge de Teotihuacán. No había ninguna relación entre ellos. Roma podría haber estado en Marte y Teotihuacán en Venus. ¿Cuántos mundos humanos diferentes coexistieron en la Tierra? Cerca del 10.000 a.C. había muchos miles de ellos. En el 2000 a.C. había centenares o unos pocos miles. En el 1450 después de Cristo se redujo mucho más. En aquellos tiempos, antes de la exploración europea, si bien había mundos enanos como Tasmania, cerca del 90% de los humanos vivían en un único megamundo, el mundo de Afroeurasia. Este estaba conectado por importantes lazos culturales, políticos y económicos. La mayoría de la décima parte del resto de la población humana estaba dividida entre 4 mundos de tamaño y complejidad considerables: el mundo mesoamericano,
mayor parte de América Central y parte de América del Norte. El mundo andino, mayor parte de Sudamérica Occidental. El mundo australiano, continente Australia. Y el mundo oceánico, la mayoría de las islas del Océano Pacífico sudoccidental. A lo largo de los 300 años siguientes, el gigante afroasiático engulló a los demás mundos. En 1521 engulló el mundo mesoamericano. Por la misma época le dio el primer mordisco al mundo oceánico, durante la circunnavegación del globo por Fernando de Magallanes, y poco después completó su conquista. En 1532 engulló el mundo andino. En 1788 comenzó a engullir el mundo australiano, y 15 años después, el último mundo autónomo fue tomado, Tasmania. Hoy en día, casi todos los humanos comparten el mismo sistema geopolítico, el mismo sistema económico, el mismo sistema legal y el mismo sistema científico. Pese a ello, la cultura global única no es homogénea, hay muchas variantes. Así como el cuerpo humano contiene diferentes tipos de células y órganos, así, la cultura global contiene muchos tipos diferentes de estilo de vida y de gente. Sin embargo, todos están estrechamente interconectados y se influyen mutuamente de múltiples maneras. Todavía se habla de culturas auténticas, pero en la actualidad no queda ninguna en la Tierra. En los últimos siglos, todas las culturas cambiaron hasta hacerse prácticamente irreconocibles por un aluvión de influencias globales. Ejemplo de esta globalización es la cocina étnica. Relacionamos la cocina italiana con espaguetis y salsa de tomate, la cocina polaca e irlandesa con patatas, la cocina argentina con filetes de buey, la cocina india con las guindillas y la repostería suiza con los chocolates, solo por poner algunos casos. Pero ninguno de ellos es autóctono de estos países. Los tomates, las guindillas picantes y el cacao son de origen mexicano y no llegaron a Europa y Asia hasta después de la conquista de México por los españoles. Julio César y Dante Alighieri nunca hicieron girar espaguetis bañados en tomate en su tenedor, ni los tenedores se habían inventado todavía. Guillermo Tell nunca probó el chocolate y Buda nunca sazonó su comida con guindillas. Las patatas llegaron a Polonia e Irlanda hace apenas 400 años proveniente de los Andes en América del Sur. El único filete que se podía comer en Argentina en 1492 era el de una llama. Otro ejemplo distinto es el de los filmes de Hollywood, que han perpetuado a los indios como jinetes valientes que atacaban los carromatos europeos para defender su cultura. Sin embargo, los nativos no defendían ninguna cultura o costumbre antigua. En 1492 no había caballos en América. La cultura de los apaches y los sioux del siglo XIX era una cultura moderna, producto de una revolución en las llanuras del oeste de Norteamérica. En otras palabras, esta no era una cultura auténtica. La visión global. Desde una perspectiva práctica, la fase más importante en el proceso de unificación global tuvo lugar en los últimos siglos, cuando los imperios crecieron y el comercio se intensificó. Entre las gentes de Afroasia, América, Australia y Oceanía se establecieron lazos cada vez más estrechos. Así, las guindillas picantes llegaron a la comida india y el ganado español empezó a pastar en Argentina. Pero, desde una perspectiva ideológica, un acontecimiento más importante todavía tuvo lugar durante el primer milenio antes de Cristo, cuando arraigó la idea de un orden universal.
Durante los miles de años anteriores, la historia se iba moviendo lentamente en la dirección de la unidad global, pero la idea de un orden universal que gobernara todo el mundo era todavía ajena a la mayor parte de la gente. Homo sapiens evolucionó para pensar que la gente se dividía entre nosotros y ellos. Nosotros era el grupo situado en nuestro entorno inmediato, quienquiera que uno fuera, y ellos eran todos los demás. En realidad, ningún animal social se mueve nunca por los intereses de toda la especie a la que pertenece. A ningún chimpancé le preocupan los intereses de la especie del chimpancé. Ningún caracol levantará un tentáculo por la comunidad global de caracoles. Ningún macho alfa de león se esfuerza para convertirse en el rey de todos los leones. Y en ninguna entrada a una colmena se puede encontrar el eslogan: abejas obreras del mundo, uníos. Pero a partir de la revolución cognitiva, Homo sapiens se hizo cada vez más excepcional a este respecto. La gente empezó a cooperar de manera regular con personas totalmente extrañas, a las que imaginaban como hermanos o amigos. Esto difícilmente aplicaba a todos. Dicha hermandad no era universal. En algún lugar del valle vecino, o más allá de la sierra montañosa, todavía se podía sentir que estaban ellos. Cuando el primer faraón, Menes, unificó Egipto alrededor de 3000 a.C., para los egipcios era evidente que el país tenía una frontera y que más allá de la frontera acechaban los bárbaros. Los bárbaros eran extranjeros, amenazadores e interesantes únicamente en la medida que tuvieran tierras o recursos naturales que los egipcios quisieran. Todos los órdenes imaginados que la gente creaba tendían a ignorar una parte sustancial de la humanidad. El primer milenio antes de Cristo contempló la aparición de 3 órdenes universales en potencia, cuyos partidarios podían imaginar por primera vez a todo el mundo y a toda la raza humana como una única unidad gobernada, un único conjunto de leyes. Todos eran nosotros, al menos en potencia. Ya no había ellos. El primer orden universal que apareció fue económico, el orden monetario. El segundo orden universal fue político, el orden imperial. El tercer orden universal fue religioso, el orden de las religiones universales, como el budismo, el cristianismo y el islamismo. Comerciantes, conquistadores y profetas fueron los primeros que consiguieron trascender la división evolutiva binaria de nosotros frente a ellos y prever la unidad potencial de la humanidad. Para los comerciantes, todo el mundo era un mercado único y todos los humanos eran clientes potenciales. Para los conquistadores, el mundo entero era un imperio único y todos los humanos eran súbditos en potencia. Y para los profetas, todo el mundo sostenía una única verdad y todos los humanos eran creyentes en potencia. Todos ellos intentaron establecer un orden que fuera aplicable para todos en todas partes. Durante los últimos 3 milenios, la gente hizo intentos cada vez más ambiciosos para que esta visión global llegara a cumplirse. Los 3 capítulos siguientes discuten de qué manera el dinero, los imperios y las religiones universales se expandieron, y cómo se establecieron los cimientos del mundo unido de hoy en día. Se empezará con el relato del mayor conquistador de la historia, un conquistador provisto de una tolerancia y adaptabilidad extremas, gracias a las cuales ha convertido a la gente en ardientes discípulos. Este conquistador es el dinero. Personas que no creen en el mismo Dios ni obedecen al mismo rey están más que dispuestas a utilizar la misma moneda,
A Osama Bin Laden, a pesar de todo su odio a la cultura estadounidense, la religión estadounidense y la política estadounidense, le encantaban los dólares de ese país. ¿Cómo consiguió triunfar el dinero donde dioses y reyes fracasaron?